Hola, bienvenido a un nuevo podcast en español. Espero que estés muy bien. Mientras escuchas este podcast, quizás estás manejando camino a casa o camino a tu trabajo. Quizás estás cocinando o tal vez simplemente estás sentado en algún lugar de tu casa, relajado y listo para aprender. Pues bien, sea cual sea el caso, espero que este podcast te aporte mucho vocabulario y te ayude a mejorar tu nivel de español. Hoy vamos a hablar de un tema con el que me siento muy identificada. Hoy hablaremos del trabajo remoto o también conocido como teletrabajo. Vamos a discutir acerca de algunas ventajas y desventajas de esta forma de trabajo tan conocida y tan popular. ¿En qué consiste el trabajo remoto? La palabra remoto significa lejano, alejado o distante. Es decir, que trabajar de forma remota significa trabajar alejado de mi oficina o lugar de trabajo. Por lo general, el trabajo remoto se realiza desde la casa, aunque algunas personas aprovechan esta forma de trabajar para viajar y conocer otros lugares mientras trabajan. Esta modalidad de trabajo se ha convertido en algo muy común en los últimos años. Sin embargo, aunque parece algo muy moderno, el trabajo remoto existe desde hace mucho tiempo. Todo empezó hace unos 50 años, cuando un señor llamado Jack Niels habló por primera vez de teletrabajo. Jack Niels fue un científico muy importante de Estados Unidos y un visionario, porque a pesar de vivir en una época en la que no existía toda la tecnología que conocemos hoy, estaba seguro de que el trabajo remoto era una solución eficaz para reducir los costos de una empresa y aumentar la productividad de los trabajadores. Niels observó a los trabajadores y se dio cuenta de que muchas de las labores que ellos realizaban en una oficina también podían llevarse a cabo desde sus hogares. Sin embargo, la idea de trabajar a distancia todavía no era muy atractiva para los empresarios. El trabajo remoto tuvo un auge muy importante en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19. Debido a todas las restricciones que existieron en esa época, algunas empresas quebraron y tuvieron que despedir a sus trabajadores. Pero en otros casos, para poder sobrevivir a la crisis, muchas empresas decidieron implementar el teletrabajo y así permitir que los trabajadores conservaran sus empleos. No cabe duda de que la pandemia aceleró la adopción del teletrabajo y hoy en día muchas empresas continúan aplicando esta forma de trabajar porque descubrieron que traía muchas ventajas, tanto para la empresa como para los empleados. Hoy es muy común escuchar hablar de este tema y gracias a los avances tecnológicos, cada vez más y más empresas pueden implementar el trabajo a distancia. Muchas compañías de Estados Unidos y Canadá utilizan el trabajo remoto para contratar mano de obra más económica en países de América Latina. Esto puede ser mal visto por los consumidores de esas empresas, pero como siempre, hay ventajas y desventajas. No todo es negativo, pero tampoco todo es positivo. De hecho, algo que nunca les he contado
es que debido a todo lo que pasó durante la pandemia, me quedé sin trabajo. Y en ese momento me di cuenta de que necesitaba desarrollar alguna idea, alguna habilidad o algo que me permitiera trabajar desde casa, porque no quería volver a quedarme sin trabajo y vivir todo lo que tuve que vivir cuando me anunciaron que estaba despedida. Hablar 3 idiomas fue algo que me ayudó mucho. Empecé a postularme para trabajos remotos y la mayoría de ellos exigían conocer por lo menos 2 idiomas. Y además, en esa época también surgió la idea de crear este canal, que hoy en día es prácticamente mi actividad principal. ¿Qué te parece? Así es la vida. Tanto lo bueno como lo malo que vivimos en esta vida tiene un propósito. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero aunque no entendemos las circunstancias en esos momentos, casi siempre están ahí para enseñarnos algo. ¿Qué tal si ahora hablamos de las ventajas y desventajas de este tipo de trabajo? Existen múltiples beneficios de trabajar desde casa, pero también hay muchos desafíos que no podemos ignorar. Empecemos por los aspectos positivos. ¿Qué ventajas o beneficios puede tener trabajar desde casa? El teletrabajo nos permite ahorrar tiempo. Esta es la ventaja que más me gusta. Cuando tienes que ir a una oficina o desplazarte hasta un lugar para trabajar de forma presencial, necesitas tiempo. Primero para bañarte, vestirte, para maquillarte o peinarte, para desayunar y por último, para desplazarte hasta ese lugar. Y este último creo que es el que más tiempo requiere, sobre todo para las personas que viven en grandes ciudades, donde las distancias son muy largas y el tráfico es muy pesado. Todo este proceso de preparación puede necesitar de 1 a 2 horas de nuestro tiempo, sin contar el regreso a casa, que muchas veces sucede durante las horas pico o las horas punta, o como se conocen en inglés, rush hours, o en francés, les heures de pointe. Cuando empecé a trabajar desde mi casa, me levantaba y me duchaba. Después desayunaba y por último preparaba un café y caminaba unos 5 metros para estar en mi oficina, al lado de mi habitación. Todo esto es solo 15 o 20 minutos. Genial, ¿no? El teletrabajo también nos permite ahorrar dinero. Pues claro, si no tenemos que desplazarnos, vamos a ahorrar dinero en gasolina o en pasajes para los que usamos el transporte público. Además, no es lo mismo preparar un cafecito en la casa de uno que comprarlo en un Starbucks o en un Juan Valdez, que por cierto es la tienda de café más reconocida de Colombia. Definitivamente el precio no es el mismo. Hasta este punto podemos decir que teletrabajar nos ayuda a ahorrar tiempo y dinero. El teletrabajo nos permite trabajar desde la comodidad de nuestro hogar. Pasar de 6 a 8 horas en una oficina puede ser muy agotador. Trabajar desde nuestra casa nos permite un poco más de libertad. Podemos movernos con más tranquilidad, sentarnos de forma más cómoda sin sentirnos mal con los compañeros de trabajo. Esa privacidad que ofrece el teletrabajo también representa comodidad. Además, no es lo mismo compartir el baño con 15 personas en una oficina
que ir a mi propio baño y en mi propia casa. El teletrabajo nos permite pasar más tiempo con nuestra familia. Todo el tiempo que ahorramos gracias a que no necesitamos desplazarnos hasta una oficina es tiempo que podemos pasar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos o con nuestros padres. Y las personas que tienen mascotas tienen más tiempo para sacarlas a pasear. Tan pronto como terminamos nuestra jornada de trabajo y apagamos el computador, empieza nuestro tiempo de descanso. Ya estamos en nuestra casa, así que no hay tiempo que perder esperando el transporte público o en el tráfico. Otra de las grandes ventajas de trabajar desde casa es poder dedicar tiempo a la lactancia, en el caso de las mujeres que tienen hijos pequeños y que todavía consumen leche materna. La lactancia es una etapa demasiado importante en la vida de cualquier niño. Sin embargo, muchas madres se ven obligadas a renunciar a la lactancia materna porque tienen que ir a trabajar y no pueden estar con sus hijos todo el tiempo. Gracias al trabajo remoto, muchas madres han podido brindar el regalo de la lactancia a sus hijos. Aunque el trabajo remoto tiene muchas ventajas, como ya lo vimos, también tiene algunas desventajas que son importantes y que debemos mencionar. No todo es color de rosa cuando teletrabajamos. También existen ciertos desafíos y ciertas desventajas relacionadas con el trabajo desde casa. Veamos entonces algunos aspectos negativos del trabajo remoto. El trabajo remoto tiene dos condiciones obligatorias: electricidad y conexión a Internet. Sin Internet no podemos trabajar y sin electricidad menos. Casi el 100% de los trabajos a distancia dependen de Internet. Cuando se va la luz o tenemos fallas en nuestro servicio de Internet, prácticamente quedamos incomunicados y no podemos seguir trabajando hasta que tanto la electricidad como el Internet vuelvan a funcionar con normalidad. El trabajo remoto exige cierto grado de conocimiento tecnológico. Para aplicar a un trabajo remoto, en la mayoría de los casos, necesitamos tener conocimientos ofimáticos, es decir, saber manejar herramientas como Word, Excel, buscadores de Internet, etc. Además, la mayoría de las empresas utilizan programas especiales que permiten desarrollar tareas a distancia. Esto puede representar un desafío para muchas personas que no se sienten cómodas con la tecnología. Además, la tecnología es algo que evoluciona constantemente y tantos cambios también pueden generar mucho estrés. En el trabajo remoto existe dificultad para separar el trabajo de la vida familiar. Las personas que deciden trabajar desde sus casas tienen el gran desafío de separar su vida familiar de su vida laboral, porque las dos se desarrollan en el mismo lugar. Cuando solo viven personas adultas en casa, esto no es tan difícil, pero cuando tenemos hijos pequeños, la situación es más compleja. Para un niño, su casa es el lugar donde puede pasar tiempo con sus padres y puede ser todo un desafío entender que, aunque papi y mami estén en casa, no están disponibles para jugar porque tienen que trabajar. Cuando teletrabajamos, perdemos vida social. El hecho de no tener que desplazarnos hasta una oficina hace que tengamos muy poco contacto con nuestros compañeros de trabajo. Las reuniones y las capacitaciones, la mayoría del tiempo, también se hacen de forma virtual,
lo que reduce aún más el contacto físico con nuestros colegas. Esto es algo que muchas personas no pueden soportar, sobre todo las personas extrovertidas, porque son personas que necesitan estar en contacto constante con otras. Necesitan hablar, interactuar, estar rodeados de gente, etc. Socializar es algo que todos necesitamos, algunos más que otros, pero todos en algún momento nos alimentamos del contacto con la gente. El trabajo remoto exige un nivel mayor de autodisciplina y una mejor gestión del tiempo. Uno de los desafíos más importantes del teletrabajo es entender que, aunque nadie nos está viendo, tenemos que cumplir con ciertas tareas y respetar ciertas reglas que nuestro empleador nos exige. El teletrabajo nos da cierta libertad, pero no podemos aprovecharnos de esa libertad para hacer uso del tiempo de trabajo en actividades personales. Para evitar precisamente que un empleado haga mal uso de su jornada laboral, las empresas han tenido que crear estrategias que les permitan medir y controlar a distancia las labores de sus trabajadores. Lamentablemente, muchas personas no dan resultados sin supervisión. Es por eso que el teletrabajo no es para todo el mundo. Otra razón que hace que el trabajo remoto no se aplique a todas las personas está relacionada con el cargo que desempeñan. Un cocinero no puede teletrabajar, un cirujano tampoco. Un mesero y una camarera son requeridos de forma presencial en su lugar de trabajo por razones obvias. Esta modalidad de trabajo se aplica principalmente a puestos y áreas administrativas, como el servicio al cliente, la logística, el soporte técnico y la asesoría comercial. Otras carreras que por lo general se desarrollan de forma presencial también han incursionado en el mundo del teletrabajo, como por ejemplo la medicina, la enseñanza y el derecho. ¿Y tú? ¿Qué piensas del trabajo remoto? ¿Trabajas o has trabajado desde tu casa? ¿Tu experiencia fue positiva o negativa? ¿Crees que el trabajo remoto es mejor que el trabajo presencial? Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Recuerda que puedes descargar la versión escrita de este podcast visitando el enlace que te dejo en la descripción. Te deseo un excelente día. Adiós.